La ausencia del libro. Nietzsche y la escritura fragmentaria. Por Maurice Blachot. 11. La ausencia del libro. 5. La primera escritura, en lugar de ser más inmediata que la segunda, es extraña a todas estas categorías. Ella no comunica graciosamente mediante una participación estática donde la ley que protege lo uno se confundiría en él y aseguraría la confusión con él. Ella es la alteridad misma, la severidad y la austeridad que nunca permiten, la quemadura del aliento que agosta, infinitamente más rigurosa que toda ley. Es la ley quien nos salva de la escritura al mediatizarla mediante la ruptura, lo transitivo, del habla. Salvación que nos introduce en el saber y, mediante el deseo del saber, hasta en el libro donde el saber mantiene el deseo disimulándolo en sí mismo. 17. Lo propio de la ley. Ser violada, incluso cuando aún no ha sido enunciada. Es cierto que desde ese momento, promulgada en la altura, a lo lejos y en nombre de lo lejano, no tiene relación de conocimiento directo con aquellos a quien se destina, de donde se podría concluir que la ley tal como transmitida, soportando la transmisión, deviene ley de transmisión, no se constituye en ley, sino mediante la decisión de faltarle. No habrá límite, sino el límite es franqueado, mostrado como infranqueable al ser franqueado. Sin embargo, no procede la ley a todo conocimiento. Sin embargo, no precede la ley a todo conocimiento, comprendido el conocimiento de la ley, al cual solo ella abre, preparándolo a sus condiciones mediante un es necesario previo, aunque más no fuese a partir del libro donde ella misma se afirma mediante el orden, la estructura, que domina al establecerla, siempre anterior a la ley, no teniendo su fundamento ni su determinación en la necesidad de ser llevada al conocimiento, nunca amenazada por quien la desconoce, siempre afirmada esencialmente por la infracción que presupone una referencia a ella, atrayendo en su práctica la autoridad que se sustrae a ella, y no obstante más firme mientras más se ofrece a la transgresión fácil, la ley. El es necesario de la ley aún no es un tú debes. Es necesario no se aplica a nadie, o, más resueltamente, no se aplica sino a nadie. La no aplicabilidad de la ley no solo es el signo de su fuerza abstracta, de su inagotable autoridad, de la reserva en que se mantiene. Incapaz de tuteo, la ley nunca apunta a alguien en particular, no porque sería universal, sino porque ella separa en nombre de la unidad, siendo la separación misma que prescribe con miras a lo único. Tal vez este sea el engaño augusto de la ley, habiendo ella misma legalizado el afuera para hacerlo posible o real, se libera de toda determinación y de todo contenido a fin de preservarse como pura forma inaplicable, pura exigencia a la cual ninguna presencia podría corresponder. Sin embargo, particularizada de inmediato en normas múltiples y, mediante el código de alianza, en formas rituales, a fin de permitir la interioridad discreta de un regreso así, donde se afirmará la intimidad infrangible del tú debes. 18. Las leyes son leyes por su referencia a la unidad. Dios, este nombre que no podría ser pronunciado sino en vano, porque ningún lenguaje podría contenerlo, solo es Dios por llevar la unidad y en ella designar el fin soberano. Nadie atentará contra lo uno, y el otro testimonia aún de antemano en favor de lo único, referencia que une todo pensamiento a lo que no es pensado. El ahora orientado hacia lo uno como hacia lo que el pensamiento no podía transgredir. Por lo tanto, es consecuente decir, no el único Dios, sino la unidad es, en rigor Dios, la trascendencia misma. La exterioridad de la ley encuentra su medida en la responsabilidad ante la mirada de lo uno, alianza de lo uno y de lo múltiple, que separa como impía la primordialidad de la diferencia. Sin embargo, en la ley misma queda una cláusula que conserva un recuerdo de la exterioridad de la escritura.
cuando dice, no harás imagen, no representarás, te negarás la presencia como semejanza, signo o huella. ¿Qué significa esto? Ante todo, y casi demasiado claramente, la prohibición del signo como modo de la presencia. Escribir. Si escribir es vincularse con la imagen y llamar al ídolo, escribir se inscribe fuera de la exterioridad que le es propia, exterioridad que la escritura rechaza entonces esforzándose por colmarla, tanto mediante el vacío de las palabras como mediante la pura significación del signo. No te harás un ídolo, es así, bajo la forma de la ley, no una indicación sobre la ley, sino sobre la exigencia de la escritura que precede a toda ley. 19. Admitamos que la exterioridad es la obsesión de la ley, aquello que la asedia y de quien se separa, mediante la separación que la instituye como forma, en el movimiento donde se formula como ley. Admitamos que la exterioridad como escritura, relación siempre sin relación, puede decirse exterioridad que se debilita en ley, precisamente cuando ella es más tensa, la tensión de una forma que unifica. Es necesario saber que desde que la ley tiene lugar, ha encontrado su lugar, todo cambia, y es la exterioridad llamada inicial quien, en nombre de la ley en adelante, imposible de denunciar, se ofrece como la debilidad misma, la neutralidad que no exige, así como la escritura fuera de la ley, fuera del libro, no parece otra cosa que el regreso a una espontaneidad sin reglas, un automatismo de ignorancia, un movimiento de irresponsabilidad, un juego inmoral. Dicho de otra manera, no se puede ascender desde la exterioridad como ley a la exterioridad como escritura. Ascender aquí sería deshacer, sería descender. Es decir, no se puede ascender, sino aceptando, incapaz de consentir en ello, la caída, caída esencialmente azarosa en el azar inesencial, a que la ley denomina desdeñosamente juego, el juego donde cada vez todo es arriesgado, todo es perdido, la necesidad de la ley, el azar de la escritura. La ley es la cima, no hay otra. La escritura permanece fuera del arbitraje entre alto y bajo.